Vamos a abrir las escrituras en Juan 8, 21 al versículo 30. El texto que se nos presenta hoy nos habla de las advertencias de Jesús y específicamente hablaremos de dos advertencias. Y la lectura, vamos a hacer una lectura expositiva del texto. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos leyendo y paramos y hacemos una breve explicación para que en la lectura expositiva podamos tener como una idea general a qué se refiere el texto. Bien, Juan 8, 21. Recuerde que vamos a hablar de las dos advertencias que nos habla el texto. Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Empezamos con esta lectura expositiva. Al mirar el texto, nos damos cuenta que Jesús dice que Él va a irse, y ese irse es Él va a morir. Y les dice: yo me voy, pero si ustedes no aprovechan mi estadía, ustedes se arriesgan a morir en sus pecados, y a donde yo voy, versículo 21, vosotros no podéis venir. Verso 22, viene la respuesta de los judíos a lo que Jesús acaba de decir. Dice: yo me voy y donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. En el 22 decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ellos entienden o expresan que es que Jesús se va a matar. En el 23 Jesús responde y les dijo: vosotros, hablándole a los judíos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Eso que les ha dicho es a los judíos del verso 22, que son los que no creen que Jesús es el Mesías, pero también en el 8.3 está hablando a los líderes de la religión oficial en los días de Jesús, dice el texto, los escribas y los fariseos. Y les dice en el 23: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el verso 24, usted que toma nota, Jesús dice: si no creéis que yo soy. Esa palabra, yo soy, no tiene ninguna incumbencia para nosotros que vivimos a este lado, pero los de las tierras bíblicas, cuando Jesús dijo yo soy, Él estaba hablando de la divinidad. Él estaba diciendo: yo soy Dios. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? O sea, ¿de qué te las das? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, está hablando de otro, esto hablo al mundo. Y yo tengo mucho que decirles a ustedes.
de ustedes, pero voy a hablar de algo que tiene que ver de mí y del Padre. Verso 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, va a haber un momento de mi vida, cuando yo muera, eso se refiere, ustedes se van a dar cuenta que yo soy. Y recuerde que yo soy es un referente a la divinidad misma de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Y dice el verso 29, no, dice 29, porque el que me envió conmigo está. No me dejó solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando leo el versículo 29, muestra que Jesús no es solo. Jesús está con el Padre. Mire, no me ha dejado solo el Padre, entonces Jesús no es solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Hemos hecho pues la lectura expositiva. Hay dos advertencias en este texto. Uno está en el versículo 21, que es la advertencia que Jesús dice: antes que yo me vaya, es el tiempo para que ustedes tengan el perdón de sus pecados. Es una primera advertencia. Lo leo el 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y hay una segunda advertencia en el versículo 24, y es antes que se mueran. ¿Cuál fue la primera? La advertencia: antes que yo me vaya, o sea, antes que yo me muera. Pero ahora les dice es: antes que ustedes se mueran, ustedes tienen una oportunidad para que sus pecados sean perdonados. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 24. Note que el texto tiene lo que llamamos nosotros un orden natural. O sea, hay una armonía, una coherencia. Entonces la primera advertencia está ¿en dónde? En el versículo 21. ¿Cuál advertencia? Es: antes que me vaya, es el tiempo para que sus pecados sean perdonados. Y lo precisa en el mismo versículo 21 y lo amplía hasta el versículo 23. La segunda advertencia, ¿cuál es? La segunda advertencia es: antes que ustedes se mueran, están a tiempo para que sus pecados sean perdonados. Versículo 24. Y el versículo 24 precisa y lo amplía. Y la ampliación de la segunda advertencia va hasta el versículo 29. Así que tenemos dos advertencias. Y son dos serias advertencias, que realmente es una sola, porque les está advirtiendo: cuidado, si ustedes dejan escapar este tiempo que yo estoy en la tierra, en los días de Jesús, y ustedes no aprovechan para recibir el perdón de los pecados. Pero cuidado que ustedes mueran sin aprovechar la oportunidad para recibir el perdón de los pecados. Entremos a la primera advertencia. ¿Cuál es? Bien, ya lo escribió y ya sabe. La advertencia: antes que yo me vaya, es la oportunidad para que sus pecados sean perdonados. Me gusta mucho, hermano, ver la gracia de Jesús, la advertencia, ¿sí? Es decir, y el asunto es que si ustedes
me dejan ir sin recibir el perdón de los pecados, implica que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué claridad en esta primera advertencia. Jesús dice donde yo voy. ¿Para dónde va Jesús? Si Él muere, ¿para dónde va a ir? Bueno, podríamos decir que al cielo, pero de acuerdo al texto, estamos haciendo referencia a que Él va a ir al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, pero va al Padre. La relación es al Padre. Entonces, donde yo voy, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea que ellos, si mueren sin aprovechar la oportunidad del perdón de los pecados, Jesús les dice a ellos, a ese movimiento del judaísmo, que era un movimiento en los días de Jesús, les dice: si ustedes no aprovechan este tiempo, ustedes mueren en sus pecados y ustedes no pueden ir donde yo voy a ir. Yo voy al Padre. Déjeme usar la palabra Padre como cielo, pero cuando hablo de cielo hablo de ir al Padre. Ustedes no pueden ir al cielo donde yo voy, porque ustedes mueren en sus pecados, y si ustedes mueren en sus pecados, ustedes no pueden ir al Padre. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14:6? ¿Alguno de ustedes lo puede repetir ahí donde está, al lado de quien lo acompaña? Como no se trata de memorizar, Juan 14:6 dice, Jesús dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. O sea, para ir al Padre es necesario ir única y exclusivamente por medio de Jesús. Ahora, en Juan 8:21 está diciendo que mueren en sus pecados. Por lo tanto, una persona muere en sus pecados y no va al cielo, o sea, no va al Padre, por el hecho de no tener en cuenta a Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo me les voy a ir en cualquier momento, y si ustedes se mueren en sus pecados, no aprovechan la oportunidad, ustedes no pueden ir donde yo voy a ir. Jesús eso ya lo había dicho. Mire, devolviéndose al texto de Juan capítulo 7, el contexto, vaya por la Biblia. Es que es bueno que usted se dé cuenta, porque Jesús les está diciendo a ellos acerca de que si ellos no reciben el perdón de pecados que Él les está anunciando, no pueden ir donde Jesús va a ir cuando Él muera, que es ir al cielo, ir al Padre. Mire lo que dice Juan 7, versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Recuerde que Él estuvo hasta los 33 años en la tierra, 33 años y medio. Y dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Ve? Otra vez Jesús ya se los había dicho. Es decir, si ustedes no reciben el perdón de pecados que yo otorgo y no aprovechan mi estadía aquí en la tierra, ustedes no podrán ir donde yo voy a ir. Y es muy interesante que ellos responden en el verso 35 de Juan 7. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este, que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ahora que nosotros estamos frente a las Escrituras, nosotros sabemos a qué se refiere. Es decir,
Jesús les está diciendo, ustedes mientras yo esté en la tierra, ustedes están a tiempo, ¿sí? Ustedes están a tiempo, porque yo me voy donde está el Padre y ustedes no van a ir donde está el Padre. ¿Cómo suena eso? Una persona que se las da de religioso o que se las da que cree en Dios, como en el caso del judaísmo, y les dice, Jesús, si ustedes pasan a la eternidad y ustedes pasan sin sus pecados perdonados y no aprovechan que yo estoy aquí, ustedes no pueden ir al Padre. La Nueva Traducción Viviente nos dice a nosotros que la respuesta de los judíos fue una respuesta que tiene ese tinte que les molesta, pero también es una manera de cambiar las cosas. Porque cuando a una persona se le dice, si usted muere en sus pecados, usted no va al cielo, usted no se encuentra con el Padre, entonces uno trata como de desviar la conversación. Y leo el versículo de Juan 8:22, luego leo en la Nueva Traducción Viviente, y les dijo, leo el 22, decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Esa respuesta tiene, hermano, unos alcances impresionantes. En la Nueva Traducción Viviente, en Juan 8:22, dice, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no puede ir donde yo voy? O sea, que este está diciendo que donde él va a estar, nosotros no podemos estar. Ah, es muy claro, este se va a suicidar. Jesús lo que les acaba de decir es que si no creen en Él, no reciben el perdón de pecados y por supuesto están perdiendo la oportunidad que tienen de poder salvarse. En Juan 8:21 es lo que Jesús dice, donde yo voy a estar, ustedes no pueden estar. Obviamente eso es un insulto. Es un insulto para ellos. Es decir, decirle a los del judaísmo, a los líderes religiosos, un insulto y bien grave. Decirle, mire, ustedes están en su religión, pero ustedes no irán al Padre, o sea, ustedes no irán al cielo. Y no irán al cielo porque sus pecados no han sido perdonados. La religión del judaísmo, ellos aseguraban que tenían la triple seguridad salvífica. Ellos, obviamente, fue un insulto. Ellos consideraban que ellos iban a estar con Dios el Padre. Escuche esa palabra. Ellos decían, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios para ser salvos, y dentro del judaísmo ellos consideraban que ellos no tenían ningún pecado porque ellos cumplían los 10 mandamientos, que era obvio que no, pero así ellos lo consideraban en su religión. Y tercero es que ellos desde niños levantados en la religión del judaísmo, ellos tenían la práctica, los niños, de la circuncisión, o sea, lo que era la conexión entre los rabinos que les administraban la circuncisión. Entonces ellos tenían la triple seguridad, salvos porque venimos de sangre, nuestra línea familiar viene desde Abraham. Nosotros somos salvos porque nosotros, de verdad, nosotros cumplimos con los mandamientos y nosotros nos esforzamos por cumplir los mandamientos, y somos salvos porque nosotros
desde muy pequeños hemos tenido la administración del rabino y hemos sido circuncidados. Eso es lo que Jesús niega. Jesús negó. Cuando ellos tenían la triple seguridad, Jesús negó que esa seguridad para ir al cielo, esa seguridad no es cierta. En Juan 1, Jesús les dijo que uno no es hijo de Dios por sangre, que uno no es hijo de Dios por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Léalo, porque a veces uno está como asegurándose que en su religión le dijeron que la salvación es porque yo vengo de familia, porque yo hago buenas obras o porque desde niño a mí me hicieron una administración religiosa. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verso 12 está hablando de los hijos de Dios, más a todos los que le recibieron. Dice Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, llegan a ser hijos de Dios, no por sangre, verso 13, no por voluntad de carne, y no por voluntad de varón, sino porque han recibido y han creído en Jesucristo. Se les ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Por eso no todos los seres humanos son hijos de Dios, son criaturas, pero no son hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tienen que, otra vez, volvemos, recibir a Cristo, colocar su fe en Jesús. Ve Juan 1, versículo 12 y 13. Entonces, ellos se sienten insultados porque Jesús les acaba de decir que si ustedes pasan a la eternidad sin el perdón de pecados, por no haber creído que yo soy, ustedes no van a ir donde yo voy a ir, y yo voy al Padre y ustedes no van a ir al Padre. Entiéndase que el término Padre para ellos era muy claro, es Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, si ustedes no aprovechan este tiempo, que es ¿qué advertencia? La primera advertencia. ¿Cuál es la primera advertencia? Es, antes que yo me vaya, es la oportunidad para que sus pecados sean perdonados, para que cuando ustedes mueran, estén donde yo voy a estar. Qué interesante, hermano, por la palabra. Por la palabra. Así que cuando Jesús les ha dicho a ellos que ellos no van a ir al cielo, no van a ir al Padre, o sea, no se van a salvar, entonces ellos responden. Juan 8:22, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? O sea, lo toman en charla. Si usted se muere sin colocar su fe en el Señor Jesucristo, usted pasa la eternidad sin el perdón de pecados y usted no va al cielo. Y ellos lo voltean por otro lado. Lo que acaba de decir Jesús es rotundo. No irán al Padre, no irán al cielo. Y la razón, versículo 21, por la cual ustedes no van a ir al Padre, es porque sus pecados no han sido perdonados. Versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es decir, si pasan a la eternidad sin el perdón de pecados, nunca podrán estar donde va a estar Jesús. Nunca van a estar con el Padre. Ahora,
La respuesta de ellos es, es que ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, te vas a suicidar. Y recuerde que decirle a un judío que se va a matar, que se va a suicidar, inmediatamente ellos lo relacionan con Éxodo 20:13, donde dice no matarás. Así que cuando Jesús les dice que no, ellos no van a ir donde Él va a estar, ellos dicen, claro, ¿cómo vamos a ir? Nosotros no vamos a ir donde usted va a estar. ¿Por qué? Porque si usted se suicida, ¿para dónde se va a ir? Usted está violando Éxodo 20:13 y los que violan el mandamiento de matar. En vez de lo que hacen es que se pierden. Entonces Jesús, eso es lo que usted va a hacer. Usted dice que nosotros no vamos a ir donde ustedes van a estar, donde usted va a estar. Usted va a estar, si se suicida, usted va a estar en el infierno y nosotros allá no vamos a estar. ¿Eso es acaso lo que vas a hacer? Mire el 8:22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Claro, nosotros no podemos ir. Si él se suicida, se va para el infierno y nosotros no podemos ir. ¿Quiénes decían eso? Hombre, ellos lo decían los judíos. En el versículo 22. Es que el que no va a ver al Padre eres tú, porque tú te vas a suicidar. Vas a morir porque tú te matas. Y al hacerlo te vas para el infierno. Ya entendemos. Nosotros allá no podemos ir, que usted va es para el infierno. ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo respirarían los judíos, los escribas y los fariseos? Los judíos del 8:22 y los escribas y fariseos del 8:3. Ay, gracias a mi Padre, gracias a Dios, que no vamos para donde tú vas, porque donde tú vas, nosotros no vamos a ir. Jesús les está advirtiendo, y es la primera advertencia. ¿Cuál es la primera advertencia? Que están a tiempo, que crean en Él para recibir el perdón de pecados. Y la respuesta que ellos hicieron, cambiaron todo. Mire que Jesús, cuando escuchó lo del verso 22, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Mire que Jesús les respondió a lo que ellos pensaban. Cuando leemos el texto decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. La sugerencia que tienen ellos es que Jesús se va a suicidar y luego se va a condenar, se va a ir para el infierno, y que gracias al Padre nosotros no vamos a ir donde va a ir Jesús, que va a ir al infierno. A la advertencia hecha, que estaban a tiempo de escapar, Jesús en el versículo 23, mire lo que les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso le dije que la primera advertencia, ¿cuál es? Que Jesús les dice, yo estoy a punto de irme y es el tiempo para que ustedes reciban el perdón de pecados. Dije que Jesús precisa y amplía esa advertencia. Y en el versículo 23, Jesús les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Jesús presenta un marcado contraste entre Él y ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los judíos
los escribas y los fariseos, que representan en ese momento la religión oficial, el judaísmo. Ustedes son, versículo 23, vosotros sois de abajo. Y ellos lo entendieron inmediatamente. Ellos entendieron lo que Jesús les dijo. Y Jesús les dice, y yo soy de arriba. Y ellos lo entendieron inmediatamente. Cuando Jesús dijo, ustedes son de abajo, ustedes son de el infierno. Y cuando Jesús dijo, yo soy de arriba, está diciendo, yo soy del Padre. Entendiéndolo es, ustedes son del infierno, yo soy del cielo. Usted pensará que es una ligereza de parte mía hablar así, que estoy siendo muy injusto hablando de la religión del judaísmo. Mire, hermano, los líderes religiosos no fueron bondadosos con Jesús. Ante la primera advertencia en el versículo 21, ellos respondieron con hostilidad y le dijeron a Jesús, tú nos dices que nosotros no vamos a estar donde está el Padre. Tú eres el que no vas a estar donde va a estar el Padre, porque tú vas para el infierno, porque tú te quieres suicidar. O sea, que ellos no fueron bondadosos. Si usted está diciendo, ay hermano, usted está siendo demasiado ligero, hablando así, que esa gente de esa religión, del judaísmo, si ellos no aprovechan la oportunidad para recibir el perdón de pecados, no van a ir al cielo, se van a perder, van a ir al infierno, es lo que dice el versículo 23. Usted está siendo, hermano, demasiadamente duro. Pero ellos no fueron con Jesús suaves. Nosotros no iremos al infierno, con lo que ellos han respondido en el versículo 22. No iremos donde tú vas a ir, porque después que te suicides, tú te vas a perder. Por eso la respuesta de Jesús en el verso 23 hace parte de lo que ellos vienen diciendo. Jesús se dio cuenta la magnitud de la respuesta y Jesús les dijo, no, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Es decir, el contraste. Ahora, si usted dirá, hermano, pero específicamente, ¿a qué se refiere Jesús? Bueno, Jesús se refiere a lo que viene hablando. Pero el versículo 23 nos hace un aporte que suena todavía mucho más agresivo. Y es que Jesús les dice, ustedes son mundanos, yo no soy mundano. Vea el versículo 23 y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo. O sea, están en una religión y son mundanos. Si en sus vidas sus pecados no han sido perdonados, por muy bueno que parezcan, ustedes son personas que sus pecados no han sido perdonados. Y si ustedes se mueren en sus pecados y ustedes no se salvan. Es claro que Jesús le está diciendo, ustedes, si no tienen los pecados perdonados, ustedes tienen una vida mundana, ustedes son del mundo. El mismo Juan, en Primera de Juan, tome nota, sí fue por la Biblia, no ha ido, tiene tiempo, vaya por la Biblia, vaya. ¿Qué dice Primera de Juan? El mismo Juan nos dice, hablando en el versículo 15 y 16, Primera de Juan, capítulo 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, vea como ellos viven, en los deseos de la carne. No, pero es que ellos son de la religión del judaísmo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Pero es que yo soy de la religión A, B, C, D, incluso hasta la Z, soy de la religión. Lo que el texto está diciendo aquí es que una persona puede decir que es de tal religión, en este caso la religión del judaísmo, en los días de Jesús, pero ellos eran mundanos, porque ellos vivían en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y el texto dice, y todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el sello del mundo, primera de Juan 2:15. Por eso es bueno tener mucho cuidado, porque uno se aferra a su religión, pero vive como un mundano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el sello del mundo. Ustedes son del mundo. Y Jesús dice, yo no soy de este mundo. Es un buen resumen de lo que dice el Juan 8:29. Dice, porque el que me envió, hablando del Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Una persona del mundo tiene su religión, pero hace todo lo que agrada al mundo. Hace todo lo que no agrada a Dios, que no agrada a Jesús. Entienda eso. Así que cuando Jesús dice, yo soy de arriba, Jesús es Dios. Y los deseos y la voluntad de Jesús era vivir apartado. Porque el verso 29 dice, porque yo hago siempre lo que agrada. Por eso yo no soy mundano. Entonces podemos ver en el texto sobre esta advertencia. ¿Cuántas advertencias hemos dicho para compartir en el texto? 2 advertencias. ¿Cuál es la primera advertencia de la cual hemos hablado? Es que Jesús está diciendo, antes que yo me vaya, tienen tiempo para que reciban el perdón de sus pecados. Esa es la advertencia número 1. Mire el texto de Juan 8:21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué vamos a hacer con esa advertencia? Pues no depender de las seguridades, entre comillas, que nos presentan la gente, las opiniones, los movimientos, las creencias, sino qué es lo que dice Jesús, es qué dice el texto. Y el texto dice que el morir en nuestros pecados es lo peor que le puede pasar al hombre, porque al morir en sus pecados, dice el texto, no podrá estar donde está Jesús ahora. Cuando Jesús murió y resucitó y después ascendió a los cielos, Él fue a estar con el Padre. Si quiere, llámelo el cielo, y no es pecado. Y es correcto decir el cielo. Pero imagínese usted lo delicado que es pasar
a la eternidad sin los pecados perdonados, porque vivirá por siempre donde no está el Padre, donde no está Jesús, donde no está el Espíritu Santo, y vivirá por siempre sin sus pecados haber sido perdonados. Y como pasa la eternidad donde sus pecados no han sido perdonados y no aprovechó los tiempos y el tiempo que el Señor le dio, nunca jamás podrá recibir el perdón de los pecados y permanecerá así. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa a la eternidad sin haber entregado su vida a Jesús, no arregló su vida en vida, no recibió el perdón de los pecados. Hoy usted está a tiempo. Usted puede entregar hoy su vida al Señor Jesús y creer en Él y recibir el perdón de sus pecados. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted llega a ser hijo de Dios única y exclusivamente cuando recibe el perdón de sus pecados. Y usted recibe el perdón de sus pecados cuando usted le dice y abre su corazón y le dice: Jesús, reconozco que tú viviste la vida que yo no podía vivir, y que tú pagaste por mis pecados que yo no podía pagar. Tu muerte y tu resurrección es lo que tengo para que traigas a mi vida la salvación eterna. Dígale a Jesús: abro mi corazón y te reconozco como mi Salvador personal. Ahora escuche esto. Usted que ha entregado su vida a Jesús, usted que ahora tiene los pecados perdonados, usted y yo tenemos la seguridad que en el momento de morir no morimos con nuestros pecados no perdonados, sino que pasamos a la eternidad con nuestros pecados perdonados. Y si pasamos a la eternidad con nuestros pecados perdonados, nosotros estaremos viviendo para siempre con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Oh, por eso es que en Marcos, en el capítulo 16, hay una palabra preciosa. Dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso los que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos de compartir el Evangelio y decirle a las personas, independientemente a su vida religiosa, es que necesitan el perdón de pecados, y solo abriendo su corazón a Jesús pueden recibir la salvación eterna. Marcos nos dice a nosotros en el capítulo 16, cuando Jesús resucitó, dice el 14 de Marcos 16, y estoy terminando: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vaya, hermano, hay un ambiente que es su familia, un ambiente que es la gente más cercana, los vecinos. Predique el Evangelio hasta que el hombre y la mujer no acepten a Jesús por la fe, su muerte y su resurrección. Sus pecados no han sido perdonados, y al morir, qué tristeza, se perderán para siempre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre